¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo programa de Mi Rincón Favorito. Hoy nos hemos venido hasta este espectacular campo de golf de Sotoverde, muy cerquita de Valladolid, y vamos a hablar con un exfutbolista del Real Valladolid, uno de los jugadores además más importantes que ha vestido la camiseta blanquivioleta. Nos hemos venido hasta aquí precisamente porque el golf es su otra gran pasión, lleva ya varios años retirado, pero ahora ve el fútbol desde otra perspectiva. Hoy nos hemos citado con Óscar González. Bueno, Óscar, muy buenos días. Buenos días. Y gracias por aceptar esta entrevista. Encantado. Bueno, nos hemos venido hasta este campo de golf de Sotoverde, como decía en esa entrada, porque tú siempre también has tenido muchísima vinculación con el mundo del golf. ¿Cómo estás ahora? Antes de nada, quiero preguntarte, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy a gusto, muy contento y bueno, encantado de estar aquí contigo y bueno, pues una entrevista bonita y sobre todo en un sitio que he visitado mucho, últimamente menos, pero me gusta mucho. ¿Por qué te gusta tanto el golf? Pues no lo sé, la verdad es que empecé en Grecia, cuando estuve en Grecia. Ah, o sea que ya se remonta Sí, hace mucho tiempo. O sea, en Grecia ya jugaba y empecé allí con un profesor y me empezó a gustar y la verdad es que desde allí pues no he vuelto a parar. ¿Y qué te aportaba el golf? Sobre todo cuando eras jugador, porque venías mucho a jugar, a desconectar pues quizás. Sí, sobre todo tranquilidad y pasar un rato bueno y que es un deporte que me encanta. Bueno, ahora no dices que lo has dejado un poquito el golf y has recuperado un poco el fútbol, porque desde que te retiras, que enseguida hablaremos de ello, en 2016, lo cierto es que has estado muchos años apartado también de los campos. Pues llevo desde, no me acuerdo qué año me retiré. En el 2016. En el 2016, pues hasta ahora prácticamente 5 o 6 años sin tocar el fútbol. Y ahora, pues bueno, a través de una oportunidad que tuve en el Club Deportivo Parquesol, me ofrecieron entrenar un equipo y bueno, pues ahí llevo ya 3 años. Te retiras en 2016 con 33 años, aparentemente muy pronto, muy joven. Ya lo he explicado alguna vez, que cuando te aburres, cuando no estás a gusto, cuando sientes que no hay más, pues decido retirarme, porque la realidad fue así un poquito. Tuve alguna lesión el último año, no estaba a gusto con el equipo, había mal ambiente y sobre todo pues bueno, que veía que el fútbol pues no era una vía de escape para mí. Ese año fue efectivamente muy duro, el año 2015 y 2016, 3 entrenadores, un vestuario ciertamente dividido, a punto de bajar a Segunda División B, y el club de alguna manera te comunica ese verano que no cuenta contigo. Sí, a pesar de todo es sorprendente, así sorprendente. Fue. Yo en principio tenía la intención a lo mejor de continuar un año más, pero cuando me dijeron eso pues me lo pensé bien. Además luego tuve un par de ofertas de Suiza, una de Estados Unidos y... ¿Incluso una de Leganés puede ser? Otra de Leganés y hablé con mi mujer y dije, oye, decide lo que tú creas, si estás en pleno derecho de decidir y de saber si quieres ir a jugar o no. Y le dije, pues mira, lo dejo y fuera. En ese momento además tenía aquí un restaurante y bueno, dije pues me dedico a otra cosa. Es curioso porque la mayoría de los jugadores al final siguen como alargando, a pesar de que incluso pues no te llega a gustar, no te llega a encajar ya, siguen alargando la hora de la retirada por el miedo al que habrá después, y en tu caso fue antes de lo habitual. Sí, bueno, pero sobre todo fue por eso, porque estaba un poquito pues, desanimado, digámoslo así, muy desanimado con el fútbol y dije pues mira, se acaba y empiezo otra cosa. Aparte tenía, bueno, ya te digo, el restaurante, tenía también la finca y todo eso y dije, pues mira, me dedico a otra cosa y no hay problema. Porque Óscar ha sido de los jugadores que, vamos, clarísimamente con más calidad que ha pasado por el Real Valladolid, y esto es así, o sea, esto es una realidad, te lo has dicho. Es una realidad, Marina. Eso es así. Pero bueno, sí, yo he disfrutado mucho, he estado muy a gusto, he estado, como te digo, en mi ciudad, porque realmente es como si fuera mi ciudad esta, vivo aquí, mis hijos han nacido aquí, o sea, tengo todo aquí. Yo soy del Valladolid y vamos, y siempre lo seré y la verdad es que siempre me ha gustado desde pequeñito el Valladolid. Vine aquí a los 14 años y para mí, bueno, pues es un referente. Vamos a empezar la historia por el principio porque nos hemos quedado ahí en la retirada, luego hablaremos también de esa faceta de hostelero, de lo que haces ahora otra vez con el fútbol y los niños, pero nos vamos a retrotraer hasta el año 2000, que es cuando debutas en Primera División, pero antes llegas a Valladolid. ¿Cómo fue
esa salida del Óscar niño, el Óscar adolescente de Salamanca hasta las Pues categorías hombre, inferiores del Pucela. me acuerdo que fueron a casa allí a Salamanca, fueron Ángel Santiago, Ramón Martínez, Pedro Peña, no sé si os acordaréis de él, y fueron y bueno, me propusieron venir. En principio mi madre no quería porque claro, era muy pequeño, tenía que venir solo, venía a una residencia en el seminario, ahí en Rondilla, y al final, pues bueno, mi padre dijo, oye, es una oportunidad y ve, y si puedes aprovecharla, pues mejor. Y así fue, vine desde Salamanca, me quedé aquí en Valladolid, en la residencia, en el seminario, y a partir de ahí, pues en las categorías inferiores, desde cadete hasta que subí. ¿Qué recuerdas del momento en el que se te da la oportunidad de ir con el primer equipo, de ese vestuario, de esos jugadores? Sobre todo recuerdo el día que me lo dicen, porque fue un día antes y me llaman a las oficinas, me llamó Ramón Martínez y me dijo, oye, mira, mañana vas a ir con el primer equipo. Yo venía del División de Honor, realmente, no había jugado 2 partidos en tercera división, creo que era, que estaba el Valladolid en ese momento. En ese momento estaba en tercera división, efectivamente, división, el Promesas. Y el Promesas, y me dice Ramón, oye, que mañana vas con el primer equipo. Y dije, pues bien. Y recuerdo pues eso, que a pesar de todo, pues fui al ¿cómo se llama? Hotel El Montico. Al Montico, sí. Y en la habitación pues me tocó con Peña. Anda. Con el boliviano. Sí. Y bueno, y en la noche, en la cena de la comida, pues bien, estaba Caminero, estaba Eusebio, estaba Marcos. Harold, ¿no? También. Estaba Harold, no, pero en la mesa creo que no. Vale, Ricardo, también, toda esta gente. Sí, toda esta gente estaba. Pero bueno, yo en la mesa me senté digamos así, un poco con los veteranos. Y recuerdo una esta muy curiosa que me dice, todos pasa el camarero, tal, y dice, ¿agua o vino? Y digo, agua. Y me dijo Caminero, al niño ponle vino. Si no bebe vino no vas a jugar bien al fútbol nunca. ¿En serio? Sí, y fue la primera vez que realmente probé el vino. Y de verdad que desde ahí pues me encanta ahora el vino. O sea que de alguna forma tuviste que pasar también por esas novatadas, lógicamente, de jugador joven que está con los mayores. La verdad que lo probé y no me gustó al principio, pero bueno, día a día pues me fue gustando más. ¿Te gustaba el ambiente que había en ese vestuario? Sí, muy buen ambiente. La verdad es que me cogieron muy bien, todos los veteranos, y estuve muy a gusto con todos. Y enseguida despuntas, debutas ante Las Palmas ese día, en aquel partido. ¿Qué sensaciones recuerdas de ese momento? Pues la verdad que del debut recuerdo poco, porque como estaba nervioso, no es que recuerde poco, pero recuerdo que, no sé, salir a un campo de fútbol, a un estadio, que nunca había jugado en un estadio, y fueron, no sé si fueron 15 o 20 minutos lo que jugué, y la verdad que espectacular. Yo a lo mío, y todo salió bien. Y es más, al día siguiente es cuando de verdad debuto en la Catedral. Ajá. Que jugué contra el Athletic de Bilbao y jugué de titular ese día. Y claro, aquello ya fue para mí diría que el partido más bonito que he jugado. Sí. En toda mi vida. Claro, al final tiene que ser muy especial, ¿no? Era muy especial, era jugar la primera vez ante 40.000 espectadores y encima en... ¿Cómo quedasteis? 1-4 ganamos. Joder, era cuando el Pucela ganaba en San Mamés. Y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Y desde ahí, Óscar, esos 4 años en los que estás aquí en Valladolid, antes de dar el salto o de irte a Zaragoza, fue una auténtica progresión. Un año máximo goleador, anotas muchos goles. Sí, sobre todo el último año. Y lo que pasa que es verdad que también fue un año difícil, porque fue con Fernando Vázquez y la verdad es que acabamos descendiendo ese año. Y bueno, surgió lo de Zaragoza, también tenía posibilidad de Mallorca, pero bueno, al final decidí por Zaragoza porque sabía que iba a jugar en Europa. Cuando te llegan esas ofertas de 3 millones de euros por Óscar González, en uno de los mayores traspasos hasta el momento, bueno, un poco ya en esas cifras, cuando se maneja todo en esas cifras, ¿qué es lo que piensas, siendo todavía tan joven, con apenas 22 años? No sé, yo no pensaba nada, la verdad, yo simplemente era entrenar, jugar y pasármelo bien, que era lo que me gustaba. ¿Y en Zaragoza cómo...? En Zaragoza viví muy bien, la verdad que... Vivías de buenos años. Yo creo que jugué los 4 años, jugamos Europa y estuvimos muy a gusto, coincidí con gente muy importante, gente muy buena de la que aprendes mucho y tengo un recuerdo buenísimo, la verdad. ¿Con quién te quedas de aquellos vestuarios del Zaragoza? De Zaragoza me acuerdo con Zapater, que todavía sigue jugando. Fíjate, sí. Que es muy amigo mío. Me quedo con David Villa. Correcto, que además compartíais incluso... Sí, compartíamos habitación, estuve 2 años con él compartiendo habitación.
Y bueno, y luego ya César Sánchez, que llegó también, o sea que estuve bien. Luego los hermanos Milito, que también jugué con ellos. Es que era un Zaragoza, claro, fíjate. Estaba Pablo Aimar. Que es el que venía a jugar en tu puesto. Que es el que venía a jugar en mi puesto. Estaba Sergio García, Everton. Teníamos mucha gente. Era un equipazo. Por ejemplo, de Zaragoza recuerdo una de las mejores noches que fue el 6-1 al Real Madrid de los Galácticos. Efectivamente. Que bueno, que eso fue increíble también. Otra de las noches, de los pocos partidos que tengo guardados en casa. Eso te iba a decir yo, tienes que tener ahí clasificados unos cuantos y este sin duda tiene que ser uno de ellos. Este ¿no? Lo tengo seguro y lo he visto varias veces, que no suelo ver los partidos, pero este sí que lo he visto. ¿Y cómo salió tan redondo ese partido? Pues no sabemos. Salió así y la verdad es que ese año, la Copa del Rey, eliminamos al Atlético de Madrid, luego al Real Madrid, al Barcelona en semifinales y perdemos la final en el Bernabéu con el Español. Con el Español, efectivamente. O sea que bueno, pues oye, son cosas que pasan, pero al final todo muy, muy bonito. Además ese año veníamos también de ganar, la anterior veníamos de ganar la Supercopa de España, al Valencia, o sea que estuvo bien. Que es al poco de llegar tú, ¿no? Cuando sí, se justo, gana por eso. Cuando llego, jugamos la Supercopa con el Valencia y perdemos en Zaragoza, que antes se jugaba a doble partido, perdemos en Zaragoza 0-1 y luego ganamos en Mestalla 1-3. Y de ahí coges las maletas y te vas a Grecia. ¿Cómo llega esa llamada Pues y esa allí, oferta? realmente me ofrecen renovar en Zaragoza 4 años más. Y renuevo 4 años más. Y luego surge, me llama Ernesto Valverde y me dijo, pues eso, que le encantaría tenerme allí con él, que iba a ir a él allí. Y hablo con mi representante, que acaba de renovar con el Zaragoza. Y bueno, pues le ofrecieron, no sé cuánto ofrecerían, 6 millones, 5 y pico, más variables y cosas de esas. Al final era una oferta irrechazable, y supongo. Claro, a mí económicamente me apetecía porque era buena y además era un club que iba a jugar Champions. Por lo tanto, pues allí me fui. Sin embargo, no estás los 4 años, estás apenas 2. Estoy 2 años y medio, la verdad. A partir del segundo año cambian de presidente y pues en esa época querían echar la mayoría de los jugadores que cobraban una ficha alta y bueno, pues uno de ellos era yo, pues me tocó volver. ¿Y cómo era la vida en Grecia? Muy bien. Sí. Muy bien. Sí. La verdad es que muy tranquila, la gente muy bien, a pesar de que veas los campos siempre, los partidos eran intensos, intensos, pero lo que era la calientes. vida... Calientes, pero lo que era la vida era muy bonita y la verdad es que yo recuerdo también anécdotas de... Yo no iba a la pescadería, realmente bajaba de mi casa y había pues un barquero que iba con el barco. Anda. Y traía peces y los traía sobre las 4 de la mañana, sobre las 6 de la mañana y hacías cola y allí te daba el pescado directamente. Fíjate qué curioso, es un poco como las películas, cuando te imaginas Grecia te imaginas un poco quizá eso, ¿no? Es que es eso muchas veces, sí. Es un poco caótico lo que es los coches, esas señales, allí no se respeta mucho, no se respeta nada, pero luego la gente muy maja, todo muy bien. ¿Aprendiste griego? ¿Te dio para ello? Aprendí muy pocas palabras, era difícil. Lo entendía, pero hablarlo era complicado. Al final en inglés, que era lo más fácil. Y dices que allí los campos efectivamente son calientes, las aficiones, ¿cómo era la de Olympiacos? ¿Cómo os trataban a vosotros? Pues todo depende, claro. Si ganas va todo muy bien, pero si pierdes también es difícil. Recuerdo venimos de jugar en Israel contra el Maccabi de Tel Aviv y recuerdo que veníamos y perdimos 3-1. Pues, creo que era a las 4 de la mañana cuando llegamos al aeropuerto y había 200 personas esperándonos para abuchearnos, para tal. Y eso que todavía quedaba la vuelta, que luego pasamos. La vuelta ganamos creo que 3-0 aquí y pasamos, pero bueno, que es la parte difícil. O sea que tú, por lo que me estabas diciendo ahora, yo esto lo tenía confundido, fíjate, en verdad te vas de allí, de Grecia, y vuelves a Valladolid porque rescinden contratos altos y el tuyo era uno de ellos. Sí, yo pensaba claro. que era porque de alguna forma ya no te motivaba a seguir allí. No, sí, de hecho luego tengo, a pesar de salir, tengo ofertas de Israel, del Maccabi, y luego tengo una oferta de Turquía, del Bursaspor, que en ese momento jugaba la Champions, que jugó aquí contra el Valencia y que jugaba Champions. Y seguía cobrando mucho, o sea, seguiría cobrando mucho, pero al final hablé con Cecilia también, con mi mujer, y me dijo, ¿qué hacemos? Y le dije, pues volvemos a Valladolid, que sí que me han dicho que contarían conmigo, y vine.
es que, claro, antepusiste lógicamente lo personal, la familia y el estar tranquilo en Valladolid porque venías a un equipo que estaba en segunda división entonces. Sí, eso es lo que más me costó A eso me decidirme, voy. el venirme a segunda división, de venir a jugar prácticamente 7 años en Europa, pues era el único cosa que me daba Claro. un poquillo de... Y encima me Como, salió como mal. un paso atrás en tu Sí, carrera de alguna yo forma. creía que era así. Y en principio salió así, porque me acuerdo que ese año llego y coincido con Antonio Gómez. Correcto, que está muy poquito tiempo. Y pues creo que jugué muy poco. Bueno, no jugué con él No, prácticamente. de hecho Yo hubo jugaría- polémica ahí. jugaría- sí. Estaría pues a lo mejor 12, 15 partidos sin Sí. convocar. ¿eh? Él se fue como en noviembre o en diciembre, Sí, que cuando se perdimos con el destituyó, Cartagena, correcto. creo, aquí en casa. Y ahí es y cuando empiezas a ahí es jugar. cuando viene Abel Resino y es cuando empiezo a jugar. El famoso partido en el que Óscar cambia un poco el Sí. devenir de ese encuentro y ya, ¿no? Sí, De ahí. fue así y realmente pues me alegro, porque muchas veces dices, bueno, pues he venido para tal, no cuento ni para nada. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba con Antonio? No me lo puedo explicar. O sea, no... Porque yo entrenaba y entrenaba bien y, oye, entiendo que si está jugando gente y están ganando, pues tengo que esperar mi oportunidad, pero es que perdíamos. Sí. Y no salía y pues nada, aguantar. Se enquistó ahí el tema. No, pero tampoco tuve nunca... Hablé un par de veces con él y le pregunté realmente la verdad, digo, ¿por qué no juego? Y él me dijo, bueno, porque creo que no debes de jugar. O sea, no le gustaba. No Al me- final claro, entiendo que efectivamente. es una cosa técnica, Sí, una fue decisión así, técnica claro, pura y dura. Claro, yo digo, pues si lo sé, no vengo. Claro. Si sé que no... Ahí te que no- surgieron las dudas de decir, ¿qué Claro, hago ahí aquí? fue cuando dije, es aprovechar una oportunidad grande por venir a un sitio donde no voy a jugar, por lo menos estando este entrenador. Tuve la suerte, la verdad, que dejó de estar. pero Vino Abel y bueno, y de ahí todo efectivamente ese año no se sube a Primera División. Estuvimos llegáis luego hasta, muy cerca, hasta el sí, playoff contra sí, el sí, Elche. contra el Elche. Pero ya empezó a ser como un poco el germen de lo que iba a venir después, ¿no? Ese vestuario, sobre todo el de la temporada después, Sí. el de la 2011-2012, fue tremendo con la llegada de Jukic, Sí, sobre la verdad todo. es que Jukic muy bien, un entrenador muy majo, sobre todo majo y buena persona, que yo creo que es de lo que se trata, que te trate a un entrenador bien creo que es importante, pero no a mí ni a otro jugador, a todo el mundo. Creo que es una persona sana, que es muy majo y la verdad que como entrenador pues no te puedo decir si es muy bueno o muy malo, quiero decir, es uno de los que he tenido que siempre me ha gustado y jugábamos muy bien al fútbol. En un año tremendamente complicado en lo institucional, porque ya, bueno, se estaban Sí, dando avisos, sí, si a no se nosotros ascendía, nos avisaron. el club se iba a pique. Nos avisó en ese caso Carlos Suárez y nos Ajá. lo dijo. Dice, prácticamente si no ascendemos, desaparece. Y lo tomamos como algo personal y, oye, pues hay que ascender, ponerse las sea pilas. como sea. Y bueno, pues no fue directamente, pero... ¿Es verdad eso de que hubo momentos en los que no había agua caliente, no había luz? no había agua ¿En caliente. serio? Sí, sí. No es ningún mito, ninguna leyenda urbana. Es verdad. Eso es Fíjate. verdad. Y la luz, pues como decía yo, digo, pues, no sé cómo encenderán las luces del estadio, pero es verdad. Se dejó de pagar a muchos trabajadores del club y al final... La famosa ley concursal y de alguna forma con la quita, pues el club sí, logró nosotros estuvimos salvar un también, poco. no me acuerdo, si estuvimos 5 o 6 meses tampoco sin cobrar, pero bueno. Pero todo eso nos importaba, es a lo que quiero llevar. Eso os importaba, pero me refiero, el objetivo era mucho más importante, el ¿no? Es objetivo decir, o sea, era tenemos que salvar esto mantenerlo, como fuera. Mantenerlo e intentar subir a primera, que es el único sustento que teníamos. Si subíamos a primera, pues se arreglaban los problemas. Ese equipo jugaba realmente bien al fútbol, al margen de la unión que había en el vestuario. Buah, yo me acuerdo, por ejemplo, pues de esa sintonía que tenías con Javi Guerra, sobre todo. Sí, Javi Guerra, Esquef, con Sisi, Álvaro Rubio, por supuesto, Valenciaga en el lateral. Es que había gente muy buena en ese año. Sí, y jugamos realmente bien al fútbol, que es lo que tú dices, que aparte de tener buenos jugadores, jugar bien al fútbol pues es importante y creo que ese Valladolid sí que lo tenía. Bueno, de hecho, fíjate, con 42 puntos creo que fueron, o sea, con 82 puntos, perdona, creo que fueron, Sí, nos quedamos fuera del ascenso directo. Sí, bueno, hubo un partido ahí en la última jornada que sabíamos que Celta y Córdoba, Sí. que luego fue el que nos tocó, que se empataban, sabíamos que no íbamos a subir directamente por eso, porque nosotros necesitábamos ganar creo que a Guadalajara, que además perdimos creo ese día 1-3, y que necesitábamos, pues eso, que un milagro de allí, del que Córdoba. que no llegó. El Córdoba le valía el empate para entrar al playoff, que luego jugó contra Ahí nosotros. nos lo cargamos, efectivamente. Y bueno, pues tuvimos la suerte
de subir. Qué bonitos recuerdos, ¿no? Me imagino que te Muy quedarán bonito, de la esos Plaza años. Mayor y todo eso mola. Sí, Un ascenso es muy chulo. Es que son equipos de autor, ¿no? Y quedó ese Valladolid de Jukic con esa plantilla y luego el año siguiente también. Luego ya todo se fue un poco de nuevo a pique hasta hasta que dejas de ser futbolista, pero el año siguiente en primera fue tremendamente bueno también con Jugamos la llegada bien. de Ever. De hecho, yo creo que ha sido de los mejores años que el Valladolid ha estado cerca de estar en la UEFA. Realmente tuvimos un final de temporada, digamos, malo porque hubo un momento que si ganábamos un par de partidos nos enganchábamos en la zona de arriba. No lo hicimos y luego como que nos dejamos llevar un poco como que ya no podíamos llegar. Pero bueno, estuvo bien. No te lo pregunté y no quiero terminar la pregunta la entrevista sin decírtelo. ¿Por qué siempre se ha dicho que Óscar es frío? Era frío en el campo, como no tenía sangre. No lo sé, la verdad. Es verdad que no soy el más peleón, el más eso, pero bueno, frío tampoco era, además soy caliente, realmente. Pero te ha llegado a ti también esas sí, opiniones. Que es que, jugador frío, bueno, frío. ¿Qué me quieres decir con frío? Que ya lo sé que no soy Vinicius de estar todo el rato protestando y llegando y tal. Yo hacía mi juego, era mi manera de jugar. Claro, también escuchaba a Alejandro Sanz por los cascos y me decían los compañeros, ¿qué haces? ¿Que vas a jugar un partido? Ponte algo, tal. Sí, y yo decía, pero es lo que me motiva o lo que me... Claro, a mí es lo que me motiva y lo que me gusta. Pues en el campo era un poco parecido. No, y en el campo luego ese año de la permanencia en primera, 13 goles que marcaste. Es verdad que claro que digo, pues mira, yo entiendo que no sea el que más meta al público, el que más tal, pero bueno, yo si me llega el balón, pues hago mi... Hombre, que lo cosas, hacías, claro. hombre, que lo hacías, desde luego que sí. Pero bueno. ¿Y por qué la hostelería? Esos años en los que precisamente coincidiendo con esos años de Jukic, me gustaba abres mucho, un restaurante. Porque tenía mi abuelo que tenía fincas y eso, y decidí, mi padre también le gustaba la idea y quería coger una finca y quería tener cerdos ibéricos, hacer jamones y todo eso. Y luego surgió, dije, bueno, pues puedo montar un restaurante también en Valladolid y tal. Y estuve buscando, esto fue desde Grecia. En Grecia ya compré la finca aquí en Salamanca y ya me puse manos a la obra con eso. Y luego montamos el restaurante cuando llegué a Valladolid. Y me gustaba muchísimo la hostelería. Me gustaba comer, los vinos y tal, y quería hacer una cosa que estuviera bien. Tenía a mi suegro, que era arquitecto, que me diseñaba el restaurante, y bueno, pues la verdad es que estuve pues casi 8 años, he estado con el restaurante, hasta que lo traspasé justo antes de la pandemia, por suerte. Pues sí. Ahí. Y muy bien, la verdad es que... ¿No te arrepientes de ese traspaso? O sea, de haber dado... No, porque lo iba a hacer de todas maneras, no por la pandemia, no, lo iba a hacer porque como ya los niños empezaron a jugar al fútbol y todo eso, ya los fines de semana quería yo estar más liberado. Con ellos. Y al final la hostelería los fines de semana pues tienes que estar siempre todo el fin de semana. Y en este caso pues ya no, dije hay que buscar una solución porque con los niños ya tengo que ir a ver. Es cuestión de mirar en la balanza. Has vuelto a entrenar, lo decíamos al principio de la entrevista, estás con niños, ¿acabarás entrenando o te gustaría entrenar algún equipo? Porque siempre has dicho que no era tu... No, yo no ya te lo dije alguna vez que no soy entrenador en la vida, pero ahora mismo estoy dispuesto, me estoy sacando el nivel 2 de entrenador y en cuanto pueda, pues si tengo la oportunidad, cogería a lo mejor algún equipo. Lo que sigues es yendo a Valladolid, o sea, a Zorrilla, te hemos visto por allí con los niños, o sea, eres socio y... Sí, ahora ya los niños, claro, ahora ya les gusta el fútbol y ya quieren ir al estadio, quieren verlo y les motiva mucho. O sea que muy a gusto, la verdad es que además hay muy buen ambiente, ha cambiado bastante lo que es el club. Eso te iba a decir yo, sí que ahora has visto cambio, sí, ¿no? mucho. Hoy digamos que hemos pasado del amateur al profesionalismo, a profesional, un poquito, digámoslo así, no tan exagerado, pero sí, ver los campos, cómo están cuidados. Cuando jugaba había veces que era un patatal, en cambio ahora están perfectos, se nota que hay un organigrama, una organización bastante mejor y yo creo que eso es para bien.
incluso la gente, ¿no? O sea, como la ciudad vuelve a estar volcada con el Sí, equipo. porque Eso al durante final muchos años en los que tú estuviste ahí al exactamente, final. no la había, venían 8.000, Era muy 7.000, frío todo. 12.000. Cambio, ahora todos los días tienes prácticamente 20.000 personas. Ujú. O sea que eso se nota y el equipo lo nota. ¿Y entrenar al Real Valladolid en categorías inferiores, el primer equipo, algún día te lo planteas? O Pues si me llega la oportunidad en algún momento, pues hombre, me gustaría empezar primero por aprendiendo y luego pues más tarde pues ojalá. La verdad es que sería una gozada A mí me verte ahí, gustaría, ¿eh? sí, Sí, ¿verdad? a mí me gustaría. Un chico que ha estado 16 años vistiendo la camiseta del Real Valladolid, pues 10 años vistiendo la camiseta del Real Valladolid, pues... Sí, sí, me gustaría muchísimo. Muchas gracias, Óscar. Ha sido A un vosotros. placer tener esta charla contigo y nada, desearte toda la suerte del mundo en tu presente, pero sobre todo en tu futuro y que sigas dándole también al Sí, golf, ¿no? al No golf lo le daré- dejes. Tengo poco tiempo ahora, pero cuando puedo juego. Veníais mucho, que no te lo he dicho antes, con Sisi, con toda esta gente, veníais mucho a jugar. Teníais ahí un grupete majo. Venía Jorge Alonso, Jorge. Sisi, Marcos y yo. Y es verdad que teníais que montaros en el buggy para no ir andando y no Eso sí, sobrecargaros. hubo una época que nos lo dijeron. A nosotros no nos gustaba. Lógicamente te gusta ir por el campo andando, pero pues alguien sabría que jugábamos al golf, no sé qué, y dice, no, o vais en buggy o no podéis jugar. Claro, o sea, teníamos que coger buggy, si querías jugar, pero parecía un poco... De hecho, la gente nos decía, deportistas y en buggy, pero bueno, tal. Oye, es lo que nos han dicho. Si no queremos dejar el golf, es lo que Claro, si teníamos que queríamos hacer. jugar, Claro, claro. Por lo que no sé es quién nos vería ir a jugar al golf, Ya, pero bueno. pues algún socio o algo, yo que sé, que Supuestamente, se fuera claro. de la lengua un poco. Muchísimas gracias, ha sido Pues un nada, placer. Te veremos aquí. por Zorrilla seguro. De acuerdo.